Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 27, donde dice: Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Comienza diciendo este versículo que crucificaron también con él a 2 ladrones. Note cómo junto al Señor fueron crucificados 2 salteadores, ya que la palabra que Marco usa para referirse a estos dos equivale a ladrón, a bandido o salteador, ya que uno que asalta lo es con violencia. Recuérdese que en el camino entre Jericó y Jerusalén había salteadores, según el testimonio histórico, de modo que el Señor se refirió en la parábola del buen samaritano, a lo que era conocido por la gente de aquel entonces. El Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 30 dice: Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Por otro lado, el Señor acusado legalmente de sedicioso fue crucificado entre 2 criminales. Esto también había sido anunciado proféticamente en Isaías, capítulo 53, versículo 12, donde dice: Fue contado con los pecadores. Fácilmente se le podía confundir con un malhechor, pero sin embargo Jesús fue contado con los pecadores para que nosotros, pecadores, podamos ser contados como santos y tener acceso a Dios por medio de Él y en Él. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Continúa diciendo este versículo: uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los 2 delincuentes crucificados fueron puestos uno a su derecha y el otro a su izquierda, del lugar que ocupaba la cruz de Cristo. El detalle del relato según Marcos resulta aquí impactante, ya que escoltado por soldados y rodeado de bandidos, ocupando el centro como si fuese el principal delincuente, añade ahora un tormento moral al sufrimiento físico y también a la dignidad humana del Salvador, ya que Cristo estaba descendiendo a las partes más bajas de la tierra, Efesios capítulo 4 y versículo 9, y lo hacía para hacer salvable al más vil de los pecadores. En ese descenso el Señor ocupaba potencialmente el lugar de cada uno de aquellos 2 villanos, para que por lo menos uno de ellos tuviese la esperanza y también la salvación en el tiempo de la cruz. Note cómo la bendición para uno de aquellos 2 malhechores fue obtenida por fe en Jesús. Lucas, capítulo 23 y los versículos 42 y 43 dice: Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, lo que aparentemente resulta una ignominia al ser crucificado entre los 2 ladrones, era realmente el cumplimiento de la misión de quien había venido para buscar y salvar a los pecadores. Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ya que Él fue y sigue siendo amigo de publicanos y pecadores, en la máxima identificación posible con el pecador. Gustaba de la muerte por todos. Hebreos capítulo 2 y versículo 9. En la cruz, el primer salvo fue un ladrón,
para que nadie desespere por causa de sus pecados, pero solo uno, para que nadie tenga en poco los suyos. De otro modo, el Señor fue crucificado entre dos ladrones para que no haya nadie que dude si podrá salvar cuando su vida fue una continua miseria. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Este versículo no aparece en los textos griegos más seguros, ya que el estilo tampoco corresponde a Marcos, y hay en él alguna palabra que no aparece en todo el texto del Evangelio, ya que con toda seguridad fue una incorporación posterior aclaratoria que debió de haberse escrito al margen de una copia, y pasó con el tiempo a formar parte del texto. Sin embargo, se requiere el cumplimiento profético también en esto, como por ejemplo en Isaías capítulo 53, versículo 12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Continuará con el versículo 29, donde dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás. Comienza este versículo diciendo: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo. Note cómo no se dice quiénes eran los que le injuriaban a Jesús, pero probablemente eran los que pasaban por el entorno donde estaban levantadas las 3 cruces. Con todo, Marcos se refiere a 3 grupos de personas: los que pasaban, los principales sacerdotes y los escribas, y también los ladrones. El evangelista usa aquí el verbo que equivale a blasfemar, difamar e injuriar, lo que quiere decir que aquellos que pasaban se dedicaban a hablar mal de Cristo, difamándolo e injuriándolo. El maltrato y las injurias son una constante en el proceso de la pasión y muerte del Salvador. No es esta una novedad, puesto que ya lo habían hecho antes cuando compareció ante el Sanedrín, en Marcos capítulo 14 y versículo 65, y también ante Herodes, en Lucas capítulo 23 versículo 11, y en el pretorio, en Marcos capítulo 15 y los versículos 15 al 20. Note que quienes se burlaban lo hacían ridiculizándole mediante un movimiento de cabeza, posiblemente una burlesca inclinación de cabeza. Y Marco aquí utiliza el verbo que literalmente significa mover. Tal vez, mejor, ese movimiento de cabeza era una manifestación visible de burla y también de desprecio, con el gesto que señalaban al crucificado. Sigue diciendo este versículo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás. Note cómo además de la señal despectiva con la cabeza repetían la acusación falsa que los líderes de los judíos habían hecho circular entre la gente, acusando a Jesús de manifestarse poderoso para derribar el templo de Jerusalén y reedificarlo en 3 días, cuando realmente ya se ha considerado antes que no hablaba del santuario terrenal, sino de su propio cuerpo. Y aquella era la primera gran mentira propagada por testigos falsos y que se extendía ya por todo el pueblo, aceptada por estos que delante de la cruz zaherían al crucificado. Los enemigos de Jesús no habían perdido el tiempo,
ya que habían esparcido esta mentira entre el pueblo para despertar el odio de las gentes en contra de él, procurando hacerles creer que faltaba el respeto debido al santuario. Pero con toda seguridad serían muchos de los que horas antes gritaban desaforados: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Ahora bien, no contentos con haberle acusado injustamente y conseguido la sentencia a muerte, aún pensaban ellos que tenían que injuriarle cuando estaba en la cruz. Y note cómo ni la angustia, ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni mucho menos el recuerdo de las bondades, milagros y generosidad continúa con el pueblo, ya que fueron bastantes para esa clase de infames y sanguinarios adoradores de la religión y de las tradiciones, pero absolutamente alejados y completamente ajenos de Dios. Ya que son los ortodoxos de la doctrina, los santos entre los santos, los que hablan de compromiso con Dios, quienes deshonran y además blasfeman el nombre de su Santísimo Hijo Jesús. Cada paso en el estudio de la Escritura pone de manifiesto que lo que cuenta para Dios y es de bendición para el hombre no es la fe intelectual, ni la rigidez de costumbres, ni el apego a las tradiciones, ni la defensa de la doctrina, sino la comunión en vida de la vida de Cristo. Es decir, no se trata de religión, sino de comunión con Dios que realmente vale delante de Él. Dice que los que pasaban por el camino y le injuriaban eran los que habían sido imbuidos de los prejuicios religiosos y tenían impregnado en sus corazones por el trabajo de los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos y los fariseos, el amor frío y además el sistema religioso, mientras manifestaban el odio en contra del bendito, siendo capaces de odiar, pero por otro lado, incapaces de amar, no ya al Hijo de Dios, sino a un hombre que era atropellado en sus derechos y condenado injustamente. Y todo ello hacía que se cumpliese también en esto la Escritura. En el Salmo 22, versículos 7 y 8 dice: «Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía». Nada hubo en la cruz que no correspondiese a la realización del programa divino de salvación. Pero sin embargo, tal circunstancia no justifica ni tampoco rebaja en nada la responsabilidad moral y penal de quienes insultaban y ofendían a Dios manifestado en carne. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: «Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Comienza este versículo diciendo: «Sálvate a ti mismo». Nótese cómo estaban afrentando a Jesús, acusándolo de incapacidad, debilidad o impotencia, ya que todo ello olvidaban los muchos milagros y también hechos potentosos que el Señor hizo a lo largo de todo su ministerio y que era notorio en Israel. Y uno de los últimos había sido la resurrección de Lázaro, que no pasó desapercibida para nadie en la ciudad. Sigue diciendo este versículo: «y desciende de la cruz». Vemos como la segunda parte de la burla dependía de la primera. Si era capaz de destruir el templo y edificarlo en 3 días, que lo demostrase con algo más sencillo, bajando de la cruz como si dijese al crucificado: «Va, tú que tienes poder para derribar el templo y edificarlo en 3 días, demuéstranoslo, descendiendo de la cruz». Aquellos estaban procurando demostrar delante de todos que el Señor permanecía en la cruz,
por debilidad personal que le impedía descender de ella y librarse del tormento y muerte que afrontaba. Los incrédulos estaban desafiando la verdad, no de las palabras sino del testimonio de Jesús, expresado en los milagros, las sanidades, la tempestad calmada, la alimentación a las multitudes, etc., pasaban ahora desapercibidas intencionadamente para los que le despreciaban, señalándole con la cabeza. Todo ello era, cómo no, la consecuencia del odio desencadenado y también la mentira a la que siempre hicieron gala los líderes religiosos de la nación, influenciando con ello a esa misma dinámica, a quienes le seguían. Aquello no era algo nuevo, sino la continua reiteración en la historia de Israel. Otra vez, se reproducía lo que antes había hecho con los profetas que Dios, en su gracia, le había enviado continuamente, ya que aquellos enviados de Dios fueron muertos violentamente, y era ahora que estaba saturado el colmo de su pecado, afrentando al bendito Señor, ya que no se daban cuenta que lo que retenía a Jesús en la cruz no era la impotencia, sino el amor del Salvador por los perdidos. Por no haber descendido de la cruz, es que ahora es el Salvador de los pecadores. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Podemos observar cómo un segundo grupo pasaba burlándose del crucificado. Estos eran los principales sacerdotes. También, como la demás gente de Israel, conocían la actividad salvadora de Jesús, ya que muchos fueron salvos, tanto de sus enfermedades y dificultades físicas, como de sus situaciones espirituales. Y note cómo los sacerdotes eran testigos del poder salvador de Jesús, porque los leprosos curados por él tenían que presentarse a ellos, como establecía la ley, para entrar de nuevo en la sociedad. Y estos estaban indignados, y lo estaban por las sanidades hechas en el día del sábado, ya que el ministerio sacerdotal era fundamentalmente un servicio de compasión y misericordia a favor de los hombres. Hebreos capítulo 5 y versículos 1 y 2 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Aquí estos impíos, ellos se burlaban de un crucificado que fue sentenciado injustamente y entregado a muerte por ellos por envidia. Y con las burlas y también los desprecios al crucificado, aumentaban la responsabilidad penal delante de Dios. Estos no eran personas que desconocieran por otro lado las Escrituras y a quienes se le podía engañar fácilmente, ya que ellos eran conocedores profundos de las Escrituras y no podían dejar de apreciar que Jesús hacía señales que lo acreditaban como el Mesías enviado por Dios, en el cumplimiento de la promesa hecha a su pueblo. Pero sin embargo, ellos eran rebeldes por condición personal, convirtiéndose en perversos criminales contra la vida del Hijo de Dios, ya que los insultos de estos compiten en maldad y odio con los que subían a denostar a Jesucristo. Y aquel era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y estos debían de estar en el templo cumpliendo con sus deberes religiosos. Sin embargo, su odio le hacía dejar el santuario,
y lo hacían para ocuparse en la labor diabólica de despreciar al Hijo de Dios, escupiendo su veneno en contra del Salvador. Y note cómo junto con esto estaban también los escribas. La actuación de ambos grupos era idéntica, ya que ellos se mofaban del Señor Jesús. Y por otro lado, el verbo significa literalmente burlarse, y expresa la idea de jugar con un niño, charcearse o mofarse. Estos dos grupos no se dirigían tanto al Señor, sino que se mofaban hablando entre ellos para denigrarlo y ofenderlo, ya que sus burlas expresaban una gran verdad: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Los enemigos de Cristo no negaban la realidad de los milagros. Tenían por fuerza que reconocerlos, porque era manifiesto absolutamente a todos. Pero, ante aquella evidencia, habían buscado una explicación maligna, diciendo a las gentes que los prodigios que hacía los llevaba a cabo en el poder de Satanás, como aliado de Beelzebú. Marcos capítulo 3 y versículo 22. Por tanto, lo que ocurría en aquel momento y que le impedía el milagro de descender de la cruz no era otra cosa que Beelzebú ya no quería ayudarle y por eso estaba impotente. No puede haber un pensamiento más perverso ni una actitud más malvada que atribuir a Satanás, como ellos hicieron, los milagros hechos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquel era un pecado imperdonable, y los líderes de la nación estaban incursos en él. Sin embargo, las burlas expresaban una gran verdad. Jesús no tenía poder para salvarse a sí mismo, si quería salvar a todos los pecadores de la ejecución del plan de redención. De otro modo, Jesús no podía salvarse a él mismo si quería salvarnos a nosotros los pecadores. Y con una hazaña diabólica pretendían demostrarse a ellos mismos y en cierta medida a quienes pudieran oír sus desprecios que la salvación espiritual consistía en el perdón de pecados, que muchos habían obtenido por fe durante el tiempo del ministerio de Jesucristo. Eran meras palabras sin ningún poder espiritual, según ellos. Pero, y note esto, la realidad es bien diferente, ya que podían sentirse verdaderamente seguros todos cuantos oyeron de su boca: tus pecados te son perdonados. Porque el Salvador moría para consolidar perpetuamente la realidad de aquellas palabras. Y aquellos habían procurado que Pilato cambiase la inscripción en la cruz, sin conseguirlo. Por eso, con su desprecio y también burlas, intentaban probar delante de todos que era falsa. Los astutos y perversos líderes se burlaban de él como si fuese incapaz de demostrarse rey estableciendo el reino, ya que los judíos consideraban que el reino suponía el establecimiento de un gobierno que librase definitivamente a la nación de la sumisión a otros gobiernos del mundo, constituyendo a Israel como líder entre las naciones y recibiendo también el honor de los reinos del mundo. Sin embargo, cada vez que la gente vino con el propósito de hacerlo rey conforme al pensamiento judío, el Señor lo impidió. Ante Pilato, manifestó el Señor que su reino estaba sobre cualquier concepto humano temporal e limitado. Él había sido anunciado como quien se sentaría en el trono de un reino eterno. Lucas, capítulo 1 y los versículos 32 y 33 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por esa misma razón su reino no podía ser de este mundo, temporal, transitorio y cambiante, sino el reino que Dios proyecta para un futuro perpetuo. Y por esa misma razón dijo a Pilato en Juan capítulo 18 versículo 36: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esa es la razón por la que no descendía de la cruz, puesto que el acceso al reino de los cielos se basa en la fe, puesta en el Salvador que lo hace posible por su obra de redención. Pero por otro lado, Satanás pretendía hacer el último instante que la obra redentora en la cruz no se llevase a cabo. Sin cruz no habría salvación, ni tampoco regeneración, y por tanto no habría súbditos del reino de Dios. Juan capítulo 3, los versículos 3 y 5. Es por eso que la cruz era necesaria y era imprescindible, y lo era para llevar a cabo el plan de Dios para la salvación del pecador perdido y el establecimiento de su reino perpetuo. Y voy concluyendo con esto. El versículo 31 dice que a otros salvó y a sí mismo no se pudo salvar. Gran verdad, pero dentro de tal sarcasmo, ya que si Cristo se hubiera salvado a sí mismo de la muerte, bajando milagrosamente de la cruz, todos nosotros estaríamos aún en nuestros pecados. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 17 dice: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amigo y amiga oyente, ellos querían ver para creer, pero si hubieran creído antes, como debían y podían, habrían visto ahora lo que no podían ver. La salvación en Cristo, y tengas en cuenta esto, no es por obras, ni tampoco lo es por vista, sino que es por fe. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, mi amiga oyente, la salvación no te la puede dar ninguna institución religiosa, ninguna denominación, ninguna secta, ningún hombre, ninguna mujer. La salvación es un don de Dios y se recibe por la fe. Por tanto, yo te animo ahora en el nombre de Jesucristo que tú hagas una oración de fe recibiéndole a Él como tu Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, creo que tú resucitaste de entre los muertos. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Te acepto en mi corazón por fe y te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también
servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.